nos vamos hasta la zona de la Facultad de Derecho Universidad Nacional de Asunción, donde ocurrió el hecho, frente a la facultad y también frente a un colegio, una zona que terminó ayer estando en medio de la polémica, del miedo, del terror, ¿verdad? En pleno centro de estudios. El compañero Francisco Ortiz está en este lugar, está en el lugar donde ocurrió el ataque. Fran, contanos por favor, cómo amanecieron por ahí hoy los residentes, los alumnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, para vos, para los compañeros y a toda la teleaudiencia. A mi izquierda, o sea, a la derecha de la pantalla se encuentra el acceso principal a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Estamos sobre la calle Congreso de Colombia, donde ayer aproximadamente 15:30-31, según marcaban las cámaras de la zona, Guillermo Moral iba pasando con su camioneta sobre este tramo de la calle Congreso de Colombia, sobre este carril que da dirección hacia la avenida Santísima Trinidad. Al cruzar el acceso principal de la Facultad de Derecho, él pasa con su camioneta, la cual intenta estacionar aquí en la esquina mismo, donde termina este paseo central, y es ese el momento exacto donde fue aprovechado por estos sicarios que venían siguiendo la camioneta de la víctima. Se puede ver, como bien mencionábamos también en distintas ocasiones, compañeros, este vehículo que iba detrás de la camioneta, vehículo que también llama mucho la atención, teniendo en cuenta un detalle que mencionabas, Patricia, con respecto a que no tiene placa en la parte trasera, que también seguramente está siendo investigado por la policía y los agentes del Ministerio Público, y después la presencia de los sicarios, quienes van y ya al acercarse en este punto donde me encuentro ahora mismo, aquí estaba estacionada la camioneta, o estaba intentando estacionar Guillermo Moral, y finalmente es el momento donde estos hombres, o el que estaba en la parte trasera de la motocicleta como acompañante, realizan los 3 disparos contra el vehículo, donde uno de los balazos impacta contra la víctima, quien fallece de forma inmediata en el lugar. Vemos claramente que la persona que efectúa los disparos, la cual vestía una remera amarilla, parece ser una remera de fútbol, a simple vista, tenía el casco, vestía también un short y iba en zapatillas. Aparentemente no tenía puesto algún calzado como un zapato, un champión o algo por el estilo, Patricia, pero es el encargado de efectuar los disparos para finalmente escapar con el cómplice, ya con rumbo desconocido. Un lugar muy transitado, según podemos ver en las imágenes y en el horario también, donde había muchos estudiantes entrando y saliendo de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Derecho, y realmente un crimen que conmocionó a no solamente la comunidad estudiantil, sino también a todo el vecindario, teniendo en cuenta esto que veníamos mencionando, la frialdad de los sicarios, donde también llama un poco la atención el tipo de arma que habrían utilizado, Patricia, porque esta mañana, hablando con Radio Monumental, el subjefe del Departamento de Homicidios mencionaba de que aparentemente el tipo de arma que utilizaron los sicarios pudo haber sido un revólver. Para este tipo de hechos, normalmente, para los casos de sicariato, se suelen utilizar armas automáticas, semiautomáticas, pistolas que tienen mayor precisión para este tipo de eventos, pero llama la atención que se utilizó aparentemente un revólver. Hablaba el comisario y se decía que podría ser por la confianza que tenía el tirador, por también el conocimiento en cuanto a su arma, y no se descartan otras hipótesis. Por eso también se va a analizar muy detalladamente este punto en cuanto al tipo de arma que se utilizó para cometer el crimen. Anoche estuvieron hasta altas horas agentes de criminalística, peritos también en el lugar, para levantar todo tipo de evidencias, y seguramente en el transcurrir ya de la mañana o del mediodía se podrían tener otras imágenes de circuito cerrado que puedan mostrar la hoja de ruta o la ruta de escape de estos sicarios que finalmente huyeron con paradero desconocido hasta el momento, compañeros. ¿Qué es lo que se presume, Fran, respecto al motociclista? Que ellos al instante, una vez que él está estacionando, o esperan, porque así como se ve en imágenes y la ubicación del vehículo, parece que esperaron que se ubique casi en su totalidad.
que prácticamente ya con intenciones de ya no mover mucho el vehículo, por lo que notamos de cómo se había quedado la camioneta, ¿verdad? Porque apenas se quedó, como mucho seguramente 50 centímetros del cordón a un costadito, o una de las partes del vehículo, ¿verdad? La parte izquierda. Sí, efectivamente. Parece ser que esperaron unos segundos que el teniente coronel estacione la camioneta, teniendo en cuenta la posición en la que queda el vehículo, y allí asegura el tirador al momento de realizar los disparos contra el vehículo, donde uno de los impactos termina contra la humanidad del teniente coronel. Son fracciones de segundos que fueron observados también a través de las imágenes de circuito cerrado, al momento en que iban pasando, en que aparece el segundo vehículo, que no sabemos si tiene o no participación, al momento en que ya aparecen también los sicarios a bordo de la motocicleta, y luego más de fondo el momento en donde la camioneta queda en esta esquina y donde se dan los disparos contra el vehículo. Seguramente con un trabajo técnico más minucioso, los agentes ya están realizando un acercamiento de las imágenes para tener por lo menos más características de estos presuntos sicarios, quienes escaparon de este lugar, siendo aproximadamente, bien mencionábamos, cerca de las 3:30 de la tarde de ayer, el momento en que la víctima llegaba hasta la Facultad de Derecho para justamente participar del curso, saliendo él de su puesto laboral. Es lo que mencionaba también esta mañana en conferencia de prensa las autoridades militares con respecto a de dónde venía, por qué llegaba a esa hora y detalles más de los movimientos de la víctima en ese instante. Datos o informaciones que obviamente manejaban seguramente los sicarios, por eso también esperaron este sitio para poder cometer el crimen. Fran, con las fuentes con las que conversaste, para ellos está claro que los que dispararon son los que estaban a bordo de la motocicleta, el de amarillo y zapatillas. Parece como que hay un convencimiento, que a mí particularmente termina de convencerme esa hipótesis, me parece que podría haber otra, ¿no? Según los intervinientes, sí serían los autores del disparo. Es lo que menciona el propio subjefe del Departamento de Investigación de Homicidios, teniendo en cuenta la imagen, teniendo en cuenta relatos de personas que fueron también cooperando en cuanto a detalles de lo ocurrido, porque, repetimos, Juan Carlos, en ese horario había mucha gente por esta zona, teniendo en cuenta la salida, el ingreso de varios estudiantes, el colegio que se encuentra aquí también a nuestra mano derecha, a la izquierda de la pantalla, que tiene también a un guardia en la parte frontal, y seguramente con estos testimonios la policía pudo confirmar o menciona en su hipótesis que son los ocupantes de la motocicleta quienes efectuaron el disparo. Había mucha gente, o sea, creo yo, Juan Carlos, que para esta hora ya, si es que eran otras las personas encargadas de cometer de realizar los disparos, ya esto se iba a saber teniendo en cuenta la cantidad de gente que había por las inmediaciones en ese momento. Fran, y que tranquilos o que seguros, o no sé si profesional decirlo, ¿verdad? Pero iba en zapatilla nomás el de remera amarilla, que se presume que fue la persona que terminó disparando, ¿verdad? Porque generalmente el que maneja hace ese trabajo, manejar, ¿verdad? Y el que va atrás, el que termina rematando o disparando. Pero él iba en zapatilla según veíamos en las imágenes. El de remera amarilla. Y es lo que mencionaba, lo que observaba también antes del enlace en una imagen más cercana que mencionabas, Patricia, con respecto a los detalles, primeramente del automóvil que iba detrás de la camioneta, que no tenía la placa en la parte trasera, luego también las características de los presuntos sicarios que iban en la moto, donde el que estaba como acompañante y sería el tirador vestía una remera amarilla, tenía el casco, un short y unas zapatillas, o sea, llama mucho la atención también esto. Y lo otro que dábamos también como información, según siempre la versión de los investigadores, el tipo de arma. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque normalmente para los casos de sicariato, donde un tirador quiere
asegurar a su víctima, por así decirlo. Siempre se utilizan armas de mayor potencia o de mayor precisión, ya sean pistolas automáticas, semiautomáticas, también armas semiautomáticas, para poder tener precisión en cuanto a lo que es el episodio. En este caso se habla de un revólver, donde el comisario Delgado decía de que podría tratarse porque se trata de una persona profesional que conocía bien su arma y que tenía mucha seguridad. Es por eso que optó por utilizar un revólver para cometer el hecho.